Durante 7 años, el Omega archivista devolvió sin abrir todas las cartas del preso Alfa, que una vez prometió esperarlo. No por crueldad, por supervivencia. Pero la mañana en que el ayuntamiento ordenó vaciar el archivo viejo antes de una demolición, Gael encontró una caja escondida detrás del registro de defunciones. Dentro no había solo documentos. Había 26 cartas con su nombre. Todas escritas por el mismo hombre. Todas enviadas desde la prisión provincial. Todas retenidas antes de llegar a sus manos. Y en la última, fechada apenas 12 días atrás, solo había una frase: si esta vez te la entregan, no vengas por amor. Ven porque el incendio del archivo donde murió tu padre no fue un accidente. Gael se quedó helado, porque el preso que firmaba esa carta no era solo el Alfa al que había jurado no volver a mirar. Era el hombre al que todo el pueblo culpó por aquella muerte. Y si una sola línea de esa última carta era verdad, entonces Gael llevaba media vida archivando una mentira oficial con sus propias manos. Parte 1 L. Hombre Q ordenaba a L. Pasado D. Otros Gael Márquez trabajaba en un edificio que olía a polvo, tinta vieja y humedad retenida. El archivo municipal de Santa Brígida no era bonito. Era uchu. Y para Gael durante mucho tiempo eso fue suficiente. De lunes a sábado abría cajas, clasificaba padrones, partidas, multas, licencias, registros de propiedad, denuncias sin resolver, expedientes de obras y legajos que ya nadie reclamaba pero que el Estado tampoco se atrevía a destruir del todo. Gael era arquivista. No por vocación romántica, por necesidad primero, por habilidad después, y al final por esa costumbre extraña que nace cuando uno descubre que poner orden en papeles ajenos ayuda a que el propio dolor no se desborde tanto. Tenía 31 años, un pulso limpio, letra precisa y la mala reputación de recordar exactamente en qué caja estaba escondido cualquier dato que el ayuntamiento necesitara encontrar deprisa y ocultar despacio. En Santa Brígida todos sabían 2 cosas sobre él. La primera, que era bueno en su trabajo. La segunda, que era Omega y que no pedía permiso para existir como tal. No lo exhibía. No lo convertía en bandera. Simplemente vivía sin rebajarse, y en pueblos así eso ya contaba como provocación suficiente para cierta clase de gente. Santa Brígida era un pueblo de montaña con plaza de piedra, río estrecho y un ayuntamiento que llevaba demasiados años en manos de los mismos apellidos. La gente hablaba de comunidad, tradición y honor local con una convicción casi religiosa, aunque a Gael le parecía que casi siempre usaban esas palabras para no decir otras más precisas: control, miedo, costumbre. Vivía solo en una casa pequeña detrás del cementerio viejo, donde antes había estado la vivienda del encargado del archivo parroquial. La heredó a medias después de que su padre muriera en un incendio dentro del archivo judicial auxiliar, un edificio que oficialmente ardió por una falla eléctrica y que extraoficialmente seguía oliendo a mentira cada vez que Gael pensaba demasiado en aquella noche. Su padre, Tomás Márquez, también había trabajado con papeles. Los documentos no dicen la verdad, solía repetir. Dicen qué verdad le convino dejar escrita a alguien. A alguien no entendió del todo esa frase hasta hacerse mayor. Aquella mañana de abril estaba revisando un lote de licencias comerciales antiguas cuando la secretaria del alcalde apareció con zapatos demasiado limpios para ese polvo. Gael, van a vaciar el depósito norte hoy mismo. Él no levantó la vista. Entonces deberían haber pedido cajas ayer. Ya las pidieron. Necesitan que supervises. Eso sí hizo que alzara la cabeza. ¿Vaciar por qué? La mujer se acomodó el bolso con incomodidad ensayada. Reestructuración. Van a demoler la nave trasera para ampliar estacionamiento. Gael soltó aire por la nariz. Claro, porque en este pueblo faltan coches, no memoria. No empieces. No he empezado. Solo respiro con sinceridad. La secretaría se fue sin gracia para las réplicas. Gael cerró el libro de licencias y bajó al depósito norte con 2 llaves, una libreta y el mal presentimiento habitual que le aparecía cada vez que alguien del ayuntamiento tenía demasiada prisa por mover papeles viejos. El depósito norte era el peor espacio de todo el edificio. Estanterías de hierro torcidas, cajas sin inventariar del incendio de hacía años, registros mezclados y varias zonas selladas con etiquetas de pendiente de expurgo que nadie se atrevía a tocar del todo porque era más fácil fingir que el problema dormía. Empezó por la pared del fondo. Fue allí donde la vio. Una caja de madera estrecha, encajada detrás del registro de defunciones de 2008-2011. No estaba en catálogo. No tenía sello municipal. No figuraba en ninguna hoja de depósito.
Gael la sacó con ambas manos y notó enseguida que pesaba menos de lo que debería pesar una caja llena de documentos. La abrió. Y se quedó inmóvil. Dentro había cartas. VTZI. Atadas con cinta azul ya descolorida. Todas dirigidas a él. Gael Marqués sin cal. Sin número. Sin señor. Solo su nombre. La primera llevaba fecha de hacía 7 años. La última, de hacía 12 días. Ta. En la esquina superior izquierda de cada sobre estaba el mismo origen. Centro Penitenciario Provincial de San Jerónimo y abajo, la misma firma. León Rivas. Gael dejó de respirar por un segundo. Porque ese nombre no era solo un recuerdo incómodo. Era una herida exacta. León Rivas. El Alfa que había amado en secreto lo suficiente como para prometerle una vida fuera de Santa Brígida. El mismo al que el pueblo vio esposado la noche del incendio donde murió su padre. El hombre al que todos señalaron como responsable. El preso cuyas cartas Gael juró no leer nunca. Hasta que descubrió que nunca llegaron a sus manos. Tomó la última. La abrió ahí mismo. Y leyó: si esta vez te la entregan, no vengas por amor. Ven porque el incendio del archivo donde murió tu padre no fue un accidente. El mundo no se rompió de golpe. Fue peor. Se desplazó apenas lo suficiente para que Gael entendiera que tal vez llevaba años caminando sobre una versión falsa del suelo. Parte 12L Alfa ALQQ. Juró NO esperar. León Rivas no era del tipo de hombres que pasaban desapercibidos. No porque fuera especialmente hermoso, aunque lo era de una forma áspera. No porque fuera rico, porque no lo era, sino porque tenía esa clase de presencia incómoda que obliga a la gente a decidir pronto si le teme o le cree. Era Alfa, sí, pero no del molde elegante que Santa Brígida exhibía en fiestas patronales y reuniones de bodega. León venía del barrio del Río Bajo, hijo de una maestra muerta demasiado pronto y de un guardia forestal que desapareció entre incendios de monte y expedientes mal cerrados. Se había criado trabajando desde joven. Primero cargando leña, luego haciendo recados para el juzgado, después como auxiliar de mantenimiento y mensajería entre dependencias municipales. Así llegó al archivo, no como empleado fijo, como hombre útil. Traía cajas, subía escaleras, arreglaba cerraduras, movía legajos judiciales del auxiliar al central. Y sin proponérselo, empezó a quedarse demasiado tiempo en el mismo edificio que Gael. Gael lo odiaba al principio. León hacía ruido al caminar, opinaba sin permiso y tenía la irritante costumbre de mirar los documentos como si detrás de cada hoja hubiera una trampa. No toques eso con las manos sucias, le dijo Gael la primera vez que lo vio intentar mover un legajo civil. León bajó la vista a sus dedos con polvo. No están sucias. Están trabajando. En este edificio eso empeora las cosas. León soltó una risa breve, auténtica. Entonces te va a caer fatal que me manden otra vez mañana. Fue así. Al día siguiente volvió. Y al otro. Y al otro. No coqueteó de inmediato. Eso quizá fue lo que más daño hizo. Primero preguntaba cosas. ¿Por qué ciertas partidas estaban duplicadas? ¿Por qué algunos registros de propiedad cambiaban sin firmas claras? ¿Por qué el archivo judicial auxiliar recibía cajas de noche cuando oficialmente cerraba a las 6? ¿Por qué el padre de Gael parecía vivir cansado incluso cuando sonreía? Gael, que estaba acostumbrado a hombres que solo se fijaban en él como omega o como funcionario útil, tardó demasiado en darse cuenta de que León lo miraba como persona completa. Con trabajo, carácter, rabia, inteligencia y deseo, todo junto, sin rebajarlo a una categoría cómoda. Eso fue lo primero que le rompió la defensa. Lo segundo fue el tiempo. 2 inviernos de cafés malos en la sala de clasificación. 3 veranos de bajar juntos al río después del cierre. Noches breves de tocarse a escondidas en la casa vacía de una tía de León que emigró a la costa. Promesas pequeñas. Nada grandilocuente. No te prometo calma, le dijo León una vez apoyado contra el marco de la ventana. Pero sí te prometo que si te pido irnos voy contigo. No delante. No detrás. Contigo. Gael no era un hombre ingenuo. Pero sí era joven. Y peor aún, estaba cansado de sobrevivir en modo pequeño. Lo creyó. Su padre, Tomás, no aprobaba del todo a León, aunque tampoco lo rechazaba. Ese chico no me preocupa por Alfa, dijo una noche mientras ordenaba expedientes en la mesa de la cocina. Me preocupa porque hace demasiadas preguntas correctas en un pueblo al que le gusta responder con fuego. Gael pensó que exageraba, hasta la semana del incendio. Todo pasó rápido como pasan estas cosas cuando alguien poderoso se siente observado. Tomás llevaba meses reuniendo copias de escrituras alteradas,
adjudicaciones fantasma y expedientes de herencia donde ciertas propiedades del monte habían cambiado de manos con una limpieza demasiado perfecta. León le ayudaba a mover cajas y a sacar copias fuera del circuito oficial. La noche del incendio, ambos debían reunirse en el archivo judicial auxiliar para sacar un lote de registros antes de que los expurgaran. Gael iba a encontrarlos después. No llegó. Lo que vio desde la plaza fue humo. Después campañas. Luego gritos. Y finalmente a León esposado contra una pared lateral mientras dos policías municipales decían que lo habían encontrado forzando una puerta con material robado. Su padre murió dentro. La versión oficial fue sencilla y útil. León Rivas, resentido y conflictivo, intentó robar documentos para vender información. Provocó un incendio. Tomás Márquez quedó atrapado. Gael no quiso creerlo al principio. Luego quiso. Porque era más fácil odiar a una persona concreta que admitir que su padre quizá llevaba razón y había sido devorado por algo mucho más grande. Cuando León intentó hablarle durante el traslado, Gael solo le dijo una frase. «No voy a esperarte». Lo dijo con tanta firmeza que casi sonó a deseo de castigo. León lo miró desde detrás de la reja del vehículo con una expresión que a Gael le persiguió años. No de culpa, de desesperación. «Entonces no me esperes», respondió. «Solo no creas su versión antes de abrir la tuya». Gael no volvió a verlo. Hasta ahora. O peor, hasta estas cartas. Parte 3, 26 cartas y 7 años de silencio administrado. Gael se llevó la caja a casa envuelta en una manta, como si fueran restos humanos y no papel. No se la mostró a nadie primero, ni a Teresa, la vecina que lo ayudó el año del entierro, ni a Berta del registro parroquial, ni al viejo Lucio, exsecretario del juzgado. La puso sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola hasta que anocheció. Abrir la primera carta fue más difícil de lo que había imaginado. No por miedo a lo que dijera León. Por miedo a descubrir que durante años lo odió con información recortada. La primera carta tenía fecha de 9 días después del incendio. Gael, si esta llega, no pido que me creas. Pido que no dejes que conviertan a tu padre en un accidente. No encendí ese fuego. Cuando entré, ya olía a gasolina en el pasillo del fondo. Tu padre me había mandado antes una nota. Si llegó tarde, no esperes dentro. No llegó tarde. Lo encerraron. Gael se quedó quieto. Nunca había oído hablar de esa nota. Siguió leyendo. Hay un hombre del ayuntamiento metido en esto. No sé cuál. Solo sé que esa noche faltaban 2 libros de registro de monte y una carpeta gris de adjudicaciones. Si puedes, busca en la serie B14 del archivo auxiliar. Allí estaba la copia de seguridad. Si ya no está, entenderás por qué me querían lejos. Gael cerró la carta. Le temblaban los dedos. La segunda hablaba del juicio rápido. La tercera de un guardia que insinuó que el incendio arregló demasiados problemas juntos para ser casual. La cuarta era menos útil y más dolorosa. No sé si estás leyendo. No sé si decidiste odiarme entero. Si es así, lo entiendo, pero me niego a que el último recuerdo que tengas de mí sea esposado y sin derecho a decirte la mitad. Gael pasó medianoche leyendo. Las cartas cambiaban con los años. Al principio eran urgentes, rotas, llenas de nombres, pistas, detalles sobre el juicio. Luego venían otras más cansadas, donde León hablaba de turnos de carpintería penal, de aprender a medir el tiempo por pasos de guardia y de la rabia exacta que da ver que el mundo sigue funcionando afuera, aunque a uno lo hayan congelado dentro. Pero siempre volvía al mismo punto. El incendio no fue accidente. Tomás Márquez estaba investigando algo relacionado con propiedades de monte, herencias viejas y cambios de titularidad que beneficiaban al ayuntamiento y a 2 familias concretas. León quiso sacar copias. Lo frenaron. Necesitaban un culpable simple. Lo eligieron a él. La última carta no hablaba casi de sentimientos, solo de urgencia. Van a demoler Depósito Norte. Si aún queda algo, lo encontrarán o lo quemarán antes que un juez honesto. Busca detrás del registro de defunciones 2011. Allí una vez escondimos copias cuando tu padre sospechó que vigilaban el anaquel principal. Gael se pasó una mano por la cara. La caja había estado allí todo el tiempo. No llegó a él por accidente. Alguien la escondió sabiendo que tarde o temprano el depósito tendría que moverse. Pero la frase final fue la peor. No vengas por amor. Eso murió contigo el día que no pudiste escucharme. Ven si todavía eres hijo de tu padre. Gael apoyó la carta sobre la mesa. Quiso enfadarse por el golpe bajo. No pudo. Porque precisamente ahí estaba el problema. Seguía siendo hijo de su padre.
Y eso significaba que, si había un rastro real de manipulación, no iba a poder dejarlo pudrirse solo porque el hombre que lo señalaba fuera también el mismo que le rompió la vida. Durmió mal. A la mañana siguiente, antes de ir al archivo, buscó la serie B14 en el catálogo antiguo. No existía. O, mejor dicho, aparecía cancelada y fusionada con otra numeración justo 3 días después del incendio. Demasiada casualidad. A media mañana fue al depósito norte y revisó la pared donde encontró la caja. Detrás del registro de defunciones, atascado en una grieta, había un papel doblado. Lo sacó con cuidado. Era una nota breve, escrita con letra de su padre. Si esto falla, la copia va donde nadie busca porque todos creen que ya está muerto. Sin firma, sin fecha. Pero era suya. Gael se sentó en una caja vacía con el papel en la mano y por primera vez en 7 años sintió algo más peligroso que la rabia, vergüenza. No porque hubiera seguido viviendo, sino porque tal vez, durante todo ese tiempo, ayudó a conservar ordenadamente el decorado de una mentira que mató a su padre y enterró vivo al hombre que amó. Parte 4. El pueblo donde los hombres importantes quemaban mejor los papeles que sus conciencias. Santa Brígida tenía una forma muy particular de producir verdad oficial. Primero corría el rumor. Luego llegaba la versión conveniente. Después un acta, un sello, un resumen administrativo. Y al final, con suficiente tiempo encima, hasta los testigos terminaban recordando lo que el papel decía que pasó. Gael conocía ese mecanismo demasiado bien. Por eso no fue directo al alcalde, ni a la policía municipal, ni al juzgado local que llevaba años firmando cosas con la lentitud moral de una tapia. Fue a ver a Lucio Herrera. Lucio había sido secretario del Archivo Judicial Auxiliar antes del incendio. Se jubiló forzado 6 meses después por salud, y desde entonces vivía en una casa estrecha junto al antiguo molino, rodeado de gatos malhumorados y papeles que oficialmente ya no existían. Si vienes con nostalgia, vuelve otro día, dijo cuando abrió la puerta. Hoy ando ocupado odiando a medio pueblo. Gael no sonrió. Le mostró la nota de Tomás y la última carta de León. Lucio leyó ambas sin hablar. Luego levantó la vista. Sabía que esas cartas existían. Gael sintió que se le iba el aire. ¿Qué? Lucio pasó una mano por su barba blanca. No todas. Sabía que enviaba. Vi 2 devueltas al auxiliar antes de que me sacaran del puesto. Pregunté por qué no seguían cauce ordinario y me dijeron que no convenía reabrir lutos. Gael cerró los ojos un segundo. Lo sabías. Sabía una parte. Si hubiera sabido todo, quizá no estaría vivo o quizá habría hecho algo más útil. Escoge la versión que menos te decepcione. Gael dejó caer la rabia sobre la silla más cercana y se sentó. Necesito saber qué investigaba mi padre. Lucio tardó en responder. Por duda. Por memoria. Propiedades de monte alto, derechos de agua y herencias anuladas. Tu padre encontró un patrón. Cuando un titular moría sin descendencia suficientemente clara, ciertas fincas terminaban absorbidas por sociedades intermedias que luego revendían a precio de nada a 2 familias de siempre. La familia Varela y los Cifuentes. Gael franció el ciño. Los Varela ocupaban media bodega del valle. Los Cifuentes controlaban concesiones de madera y parte del consejo municipal. ¿Y el ayuntamiento? Firmaba certificaciones, homologaba padrones, perdía anexos. Lucio lo miró fijo. Tu padre sospechaba que había testamentos ocultados y partidas rectificadas a mano para borrar cadenas de herencia incómodas. Algunos casos afectaban a omegas viudos y a hijos no reconocidos formalmente, que eran los primeros en caer fuera del mapa cuando alguien quería ordenar una finca. Gael apretó la mandíbula. Ahí estaba otra vez. La costumbre, el orden, la forma limpia de despojar a los de siempre. ¿Y León? Lucio suspiró. Tu padre no confiaba en casi nadie, pero sí en él. Lo llamaba el chico que aún no aprendió a tener miedo en el momento correcto. Gael soltó una risa amarga. Eso suena exactamente a León. Lucio se puso de pie con esfuerzo y fue hacia un armario bajo. Sacó una carpeta gris sin rótulo. No debería darte esto, así que supongo que es la señal correcta para hacerlo. Dentro había copias de anotaciones de inventario, correspondencia interna del auxiliar y una lista de remisiones nocturnas firmadas la semana del incendio. En una de ellas aparecía un nombre que Gael no esperaba: alcalde interino Mauricio Varela, el alcalde actual. En aquel entonces, concejal de obras. La remisión estaba fechada 2 noches antes del incendio y pedía revisión reservada de legajos de monte B14, B14 bis y herencias no concluidas zona norte. Gael levantó la vista. Esto es suficiente para hacer preguntas.
Lucio negó despacio. No. Esto es suficiente para asustar a quien lleva años evitando que se las hagan. Entonces necesito algo más. Lucio lo observó con una mezcla de tristeza y orgullo seco. Entonces necesitas hablar con el hombre al que todos prefieren que siga preso en la memoria del pueblo, aunque haya salido ya del penal. Gael se quedó inmóvil. ¿Qué has dicho? Lucio frunció el ceño. ¿No lo sabías? A Gael sintió frío en la nuca. La última carta era de hace 12 días. Asumí que seguía dentro. Lucio tardó un segundo demasiado largo. No, León Rivas salió hace 3 semanas. El silencio fue monstruoso. ¿Y dónde está? Lucio lo miró muy despacio. Si yo fuera él, no habría venido directo al pueblo a dejarme apedrear por viejos con memoria selectiva. Habría esperado en el único lugar donde todavía podría enterarme si el archivo se movía. Gael lo entendió enseguida. La estación de mercancías vieja, fuera de servicio desde hacía 2 años, al otro lado del río. El lugar donde León hacía turnos nocturnos antes de su detención. El sitio donde una vez Gael juró que se irían juntos en un tren que nunca tomaron. Salió de la casa de Lucio sin despedirse bien. No por descortesía, por urgencia. Porque de repente el pasado ya no estaba en cartas, ni en notas, ni en expedientes. Estaba quizá a menos de 1 kilómetro, respirando el mismo aire, esperando o no esperando verlo llegar. Y Gael no sabía qué era peor, encontrarlo vivo o descubrir que todavía le importaba hacerlo. Parte 5. El hombre al que no quería ver siguió teniendo la misma forma de esperar. La estación de mercancías vieja seguía oliendo a metal húmedo, aceite y abandono. No había trenes ya. Solo galpones vacíos, vías muertas y 2 perros flacos que dormían bajo el muelle de carga como si vigilaran ruinas con salario inexistente. Gael llegó al anochecer. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez nada, tal vez una habitación vacía. Tal vez la prueba final de que se había vuelto idiota persiguiendo cartas viejas. Lo vio antes de entrar al galpón central. León estaba sentado sobre una caja de madera rota, con una lámpara portátil a un lado y un cuaderno abierto sobre las rodillas. Tenía barba más larga, una cicatriz blanca en la base del cuello y el cuerpo algo más delgado, más duro, como si el encierro hubiera limado lo superfluo y dejado solo lo que resistía. Aún así Gael lo reconoció de inmediato. No porque lo hubiera olvidado mal, sino porque el cuerpo de ciertas personas se queda almacenado en una parte del dolor que nunca aprende del todo a archivar. León levantó la vista. No pareció sorprendido, solo cansado. Y por primera vez desde que Gael lo conoció, cauteloso de verdad. «Leíste las cartas», dijo. Gael no respondió a eso. «Saliste y no viniste a buscarme». León bajó la mirada al cuaderno, luego volvió a él. Sí, la honestidad le cayó mal. ¿Eso es todo? No, pero es lo primero que no quería volver a maquillarte. Gael dio 2 pasos dentro del galpón. 7 años escribiéndome y cuando sales decides esconderte en una estación abandonada. León sostuvo su mirada. No me escondí. Esperé a saber si movían el depósito. Eso no responde nada. Responde una parte. No quería caer en tu puerta con Libertad recién estrenada y una tragedia en las manos para que pareciera otra vez que elijo por ti el tamaño del desastre. Gael soltó una risa breve, áspera. Sigues hablando como si la prudencia te absolviera. León aceptó el golpe. No me absuelve. Solo evita que sigas repitiendo el mismo patrón. Hubo un silencio. Gael lo recorrió con los ojos, sin querer verlo tanto. La ropa era sencilla, limpia a medias. Las manos más ásperas. La forma de sentarse, extrañamente controlada, como si en prisión uno aprendiera a ocupar menos espacio incluso cuando ya nadie te lo exige. Lucio dice que mi padre confiaba en ti, dijo al final. Tardó un segundo. Eso fue un honor bastante inmerecido al final. No digas eso como si fueras humilde. Quiero saber si lo merecías. León cerró el cuaderno. Tu padre me pidió ayuda porque sabía mover cajas, escuchar órdenes y parecer más tonto de lo que era frente a los hombres correctos. Sacamos copias de herencias, padrones y adjudicaciones. La noche del incendio íbamos por los libros B14 y una carpeta marrón de testamentos anulados. Cuando llegué, el candado ya estaba abierto. Dentro había olor a combustible. Tomás estaba en el fondo con 2 cajas. Me gritó que sacara la copia de seguridad y corriera. No quise dejarlo. Me empujó. Luego entraron 2 policías municipales por la puerta lateral. Yo apenas alcancé la caja pequeña. A él lo encerraron detrás del cortafuegos. Gael sintió que se le tensaban los dientes. Y no pudiste sacarlo. No era pregunta. Era acusación también.
León no se defendió. No. La palabra fue tan seca que por un instante Gael lo odió de nuevo con comodidad. Entonces todo esto no cambia lo importante, dijo. Amatra sigue muerto. León asintió una vez. Y yo te vi esposado ahí. Sí. Y nadie me dejó hablar contigo. No. Y aún así tardaste 7 años en volver a poner tu cara delante de la mía. León bajó la cabeza un segundo, el gesto mínimo de un hombre que ya no discute ciertos cargos porque son verdad. Pasé 5 años y 8 meses dentro. Los otros meses los pasé reuniendo copias, nombres y buscando dónde acabó la carpeta marrón. No vine antes porque sin eso solo traía dolor. Y tú ya tenías suficiente. Gael se acercó un paso más. No decidas tú cuánto dolor tenía. León lo miró. Esta vez sí había algo más crudo en sus ojos. Algo que antes habría sido rabia y ahora parecía vergüenza bien entrenada. Tienes razón. Esa frase, precisamente por justa, le hizo más daño. Gael no quería un hombre corregido. Quería o al culpable claro o al inocente limpio. León no era ninguna de las dos cosas. Era peor. Era alguien roto, real, y probablemente más cerca de la verdad de lo que Gael había estado dispuesto a admitir. ¿Qué quieres de mí ahora?, preguntó. León respondió sin teatro. Que mires una cosa y decidas tú si sigo siendo solo el hombre al que culpaste o si también soy el testigo que necesitas. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta una llave pequeña, un papel doblado y una fotografía gastada. La foto mostraba una mesa del auxiliar la tarde antes del incendio. Sobre ella, la carpeta marrón. Detrás, medio desenfocado, se veía a Mauricio Varela hablando con un policía municipal. El papel era una copia parcial de inventario. La llave, del depósito lateral de la antigua oficina de Montes. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Gael. Un exfuncionario penal trabajó luego de vigilante en un almacén municipal. Me debía un favor. Dijo que el resto puede seguir en el depósito de Montes porque nadie sabe ya qué abrir sin orden del alcalde. Gael sostuvo la foto con manos frías. Ya no estaba allí por una historia de amor fallida. Estaba dentro de otra cosa. Fea, más importante. Y aún así, cuando alzó la vista, lo primero que salió de su boca fue: «Te envejeció mal la culpa». León soltó una exhalación que casi parecía una risa. «A ti te envejeció bien el odio». Gael debió ofenderse. En cambio, por primera vez en 7 años, sintió una grieta pequeñísima abrirse en la rigidez de aquello. «No, perdona, no todavía». «Pero algo». Parte 6. Algunas verdades no caben en un juzgado si antes no las sacas del edificio correcto. El depósito de la antigua oficina de Montes estaba al otro lado del camino de la cantera, junto a una construcción baja que ya no usaba casi nadie salvo para guardar material catastral viejo y herramientas oxidadas. Oficialmente seguía bajo custodia municipal. Extraoficialmente era uno de esos lugares donde los pueblos esconden el pasado con la confianza arrogante de que ya nadie recordará qué llave abre qué cerradura. Gael y León fueron de noche. No porque quisieran dramatismo. Porque de día alguien los habría visto. Caminar juntos por Santa Brígida ya era un acto lo bastante explosivo sin necesidad de anunciarlo. La vieja puerta lateral abrió con la llave de León al segundo intento. Dentro olía a papel húmedo, serrín y abandono administrativo. La linterna barrió anaqueles de metal, cajas rotuladas a mano y archivadores de madera. Gael supo enseguida que aquello había sido removido demasiadas veces para ser un simple almacén muerto. Aquí sí hubo manos recientes, dijo. León asintió. Mira el polvo. Las huellas viejas están arriba. Las nuevas abajo. Trabajaron sin hablar demasiado. Gael leyó rótulos. León movió cajas. Monte Norte. Herencias irregulares. Aguas comunales. Límites de aprovechamiento. En el anaquel 7, detrás de un paquete de permisos de tala, apareció una caja marrón sin sello. No llevaba fecha ni serie oficial. Solo un número escrito con tiza. 14 bis. Gael la abrió. Dentro había exactamente lo que su padre venía buscando. Testamentos anulados, rectificaciones de parentesco, cesiones voluntarias con firmas dudosas y varios expedientes donde viudas omega o hijos no reconocidos quedaban fuera de la cadena de herencia Díaz antes de que las fincas pasaran a sociedades controladas por Varela y Cifuentes. Y entre esos papeles, uno hizo que Gael dejara de oír bien el resto. Testamento complementario Teresa Márquez, la abuela de su padre. Un anexo donde se reconocía línea de propiedad compartida sobre 2 parcelas de monte bajo y derechos de agua menores a favor de Tomás Márquez y descendencia directa. Gael se quedó inmóvil. «Eso es mío», dijo,
casi sin voz. León se acercó, pero no demasiado. Seguro. Mi padre decía que su madre dejó algo en Monte Bajo, pero luego siempre aparecía un papel distinto. Yo pensé que era una historia de familia mal llevada. No lo era. Era despollo limpio. La voz de Gael cambió de tono al seguir leyendo. No por codicia. Por otra cosa más honda. La comprensión brutal de que no solo le robaron verdad a su padre. También le robaron linaje, suelo, continuidad. Todo esto estaba aquí, murmuró. Todo este tiempo. León pasó otra carpeta. No todo. Mira las fechas. Parte fue removida y devuelta varias veces. Gael leyó nombres. Varela. Cifuentes. Notario Bascuñán. Concejalía de Obras. Policía Municipal como testigo. Un sistema entero disfrazado de trámite. Entonces oyeron el ruido. Motor afuera. Luces breves barridas contra la rendija lateral. Gael cerró la caja de golpe. León apagó la linterna. Ambos se quedaron quietos entre estantes. Pasos. Una voz masculina. Revisa bien. Me dijeron que alguien estuvo en el archivo viejo. Mauricio Varela. Ta. Gael lo reconoció por el tono incluso antes de verlo entre las sombras del vidrio sucio. León acercó apenas la boca a su oído sin tocarlo. Si entran, salimos por atrás. La cercanía le hizo algo al cuerpo que llegó en el peor momento posible. Memoria física, rabia vieja, el reconocimiento del aroma de León más apagado ahora pero todavía suyo. Gael apretó los dientes. La cerradura principal sonó. No abrió. Verla maldijo. Mañana con el guarda. No van a llegar lejos. Los pasos se alejaron. El motor arrancó. Silencio otra vez. Gael tardó varios segundos en respirar normal. León no se movió de su lado hasta que estuvo seguro de que el coche había desaparecido cuesta abajo. Hay que sacar esto ya, dijo Gael. No todo, respondió León. Así vaciamos enteros, sabrán qué encontramos. Sácalo clave. Copias. El resto mejor dejarlo como estaba. Gael lo miró. Esa era precisamente la clase de decisión práctica que antes habría odiado en él. Esta vez entendió que tenía razón. Trabajaron deprisa. Testamento de Teresa Márquez. Copia de adjudicaciones. Lista de rectificaciones. Un libro auxiliar con entradas nocturnas firmadas por Policía Municipal. Cuando acabaron, Gael notó que tenía las manos temblando. León le quitó suavemente una carpeta antes de que se le cayera. Toma, No me des órdenes. No te doy órdenes. Te recuerdo que si te desplomas con la prueba en brazos sería un final bastante idiota. Gael soltó una risa breve y brutalmente cansada. Sigues teniendo comentarios de mierda. Eso parece. Se quedaron mirándose un segundo más de la cuenta. No había espacio decente para nada de eso en medio de un depósito robado a la noche. Y sin embargo, estaba. Todo lo que no resolvieron. Todo lo que sí seguía vivo. Gael apartó la vista primero. Salgamos. Porque si se quedaban un minuto más en ese silencio, no sabía si iba a querer pegarle o besarlo. Y ninguna de las dos cosas ayudaba todavía con las copias bajo el brazo. Parte 7. El Omega que dijo que no iba a esperar descubrió que lo peor no era haber esperado, sino no haber sabido QE acentuada hacer son SO. La primera persona a la que acudieron no fue a la fiscalía. Fue a Teresa Molina. No la vecina cualquiera, sino Teresa Tere Molina, la abogada comarcal que llevaba años peleando herencias rurales, desalojos torcidos y testamentos convenientemente extraviados. No era del pueblo, por suerte. Por eso todavía se sorprendía cuando la podredumbre local intentaba venderse como uso normal. Leyó los documentos en su oficina del piso alto sobre la farmacia, y tardó poco en ponerse seria. Esto no es una irregularidad aislada, dijo. Esto es estructura. Gael, sentado frente a ella, sentía el cuerpo todavía en alerta desde el depósito. ¿Sirve? Tere lo miró fijo. Sirve mucho si conseguimos cadena de custodia razonable y 2 testigos que conecten el incendio del auxiliar con el ocultamiento documental. Sirve más aún si el expediente penal de León presenta puntos de montaje. León se mantuvo quieto a su lado. No intervino hasta que ella se lo pidió. ¿Estás dispuesto a reabrir tu caso también? Sí. ¿Aunque vuelvan a llamarte culpable otra vez durante meses? León sostuvo la mirada. Ya me llamaron cosas peores con bastante comodidad. Puedo soportar palabras y esta vez no me las trago solo. Tere asintió. Bien. Entonces no hagan idioteces heroicas por su cuenta. Copias aquí, copias fuera del pueblo y mañana mismo denuncia ampliatoria en Fiscalía Provincial, no local. No todo se arregló ahí. Pero por primera vez en años,
Gael sintió que los papeles que tocaba podían moverse a favor de algo, y no solo del poder correcto. Salieron de la oficina al atardecer. La plaza estaba casi vacía, con ese frío azul de final de día que vuelve los pueblos más sinceros porque ya nadie está actuando para visitas. León caminó con él hasta la casa detrás del cementerio sin preguntar si podía. Gael no le pidió que se fuera. Eso ya era una forma de concesión peligrosa. En la puerta, antes de despedirse, León dijo: «Mañana van a empezar a hablar». Gael apoyó la mano en la cerradura. «Llevan 7 años hablando. No veo la novedad. La novedad es que ahora quizá te miren mal por estar a mi lado». Gael se giró hacia él lentamente. «No estuve a tu lado 7 años. Estuve del lado del relato que me dejaron. Si eso cambia, no va a ser por lástima contigo». León tragó saliva. «No te quiero por lástima». La frase quedó suspendida en el aire frío. Gael sintió el golpe. No porque no supiera que aún podía quererlo, sino porque no esperaba que León usara presente. «No empieces con eso», dijo, más bajo. León asintió. «Tienes razón». Y justo por esa forma adulta y cansada de no exigir más, Gael sintió que el pecho le dolía distinto. Esa noche releyó las cartas otra vez. No todas. Solo 3. Una donde León describía el sonido de las llaves en el pabellón y cómo había empezado a medir el tiempo por sombras en vez de por relojes. Otra donde pedía perdón no por amarle, sino por haberle dejado solo con una versión falsa del incendio. Y una tercera, de hacía 4 años, en la que escribió: «Hay días en que lo único que me mantiene entero es pensar que tú sigues ordenando papeles con esa cara de no perdonarles nada a las carpetas mal puestas. No sé si eso cuenta como esperanza o como costumbre. Tal vez las dos». Gael dejó la carta sobre la almohada y se tumbó sin desvestirse del todo. Entendió entonces algo que le dio más rabia que alivio. No había dejado de esperar completamente. Lo que hizo fue esperar de forma degradada, torcida, enterrada en trabajo y orgullo. Esperar no a que León volviera limpio, porque eso nunca lo creyó. Esperar a que algún día la historia tuviera una explicación que no lo obligara a odiarse también por haber amado mal. A la mañana siguiente el pueblo ya murmuraba. Vieron a Gael con León en la plaza. Vieron a Tere Molina bajar del archivo con una caja de copias. Vieron a Mauricio Varela hablar demasiado con el jefe de policía. Todo empezó a moverse. Y cuando las cosas se mueven en pueblos así, la gente vieja intenta primero lo de siempre, el miedo. A las 2 de la tarde le dejaron una nota bajo la puerta. «Tu padre murió por meterse donde no debía. No repitas el apellido». Gael la leyó 2 veces. Luego fue directo a la estación vieja, donde León estaba revisando inventario de las copias con Tere. Le puso la nota delante. León no la tocó enseguida. Solo la leyó. Luego alzó la vista. «Van a apretar». Gael sintió algo frío y claro dentro. «¡Ya!». Tere se recostó en la silla. «Eso no suele gustarme oírlo así». Gael la miró. «Llevan media vida asustando gente con papeles, incendios y rumores. Si ahora toca que se acostumbren a que no nos da vergüenza su amenaza, me parece justo». León lo observó en silencio. «Tere también». «¿Qué?», preguntó Gael. Tere soltó una sonrisa breve. «Nada. Solo que ya entiendo mejor por qué ese hombre te escribió 26 cartas». Gael no quiso responder, porque si abría la boca en ese momento, quizás saldría algo demasiado sincero. Parte 8. La verdad salió del archivo cuando el pueblo ya no pudo seguir llamándola rumor. La denuncia ampliatoria se presentó en Fiscalía Provincial al día siguiente. No fue un gesto cinematográfico. Fue una mañana larga de firmas, copias compulsadas, declaraciones iniciales y esa clase de espera que convierte la justicia en mobiliario incómodo. Tere habló por ambos cuando hizo falta. Gael entregó la nota de amenaza. León presentó formalmente la solicitud de revisión de condena. Y entonces apareció la grieta más importante. El perito de archivo provincial, un hombre seco con modales de bibliotecario cansado, revisó el libro auxiliar de entradas nocturnas y dijo sin levantar mucho la voz: «Esta firma del policía municipal no es original. Está calcada de otra serie». Aquello era técnico, pero suficiente. Si una de las entradas de cadena documental estaba falseada, toda la custodia del incendio empezaba a oler a montaje. Mientras tanto, Santa Brígida empeoraba su actuación habitual. Mauricio Varela intentó convocar una reunión vecinal para hablar de ataques oportunistas a la honorabilidad institucional. La familia Cifuentes dijo que todo era resentimiento de gente con problemas de herencia. La policía local patrulló demasiado cerca de la casa de Gael 2 noches seguidas. Y aún así,
Algo no salió como esperaban. La gente empezó a recordar. Una mujer dijo que aquella noche del incendio vio un coche municipal detrás del auxiliar antes del fuego. Un carpintero jubilado recordó haber cambiado de urgencia una puerta interior del depósito de monte semanas antes porque querían nuevas cerraduras solo para unos pocos. Amparo, la maestra, amiga de la madre de León, apareció con una libreta donde había anotado rumores de adjudicaciones de monte durante años, por si alguna vez hacía falta ponerles fecha al asco. No era heroísmo, era hartazgo acumulado. El pueblo llevaba demasiado tiempo sabiendo a medias. Gael, por su parte, siguió trabajando en el archivo. No por obediencia, por convicción casi brutal. Si se iba, dejaba el terreno limpio. Si se quedaba, obligaba a que lo miraran mover los mismos papeles con los que intentaron enterrarlo. Un jueves por la tarde, mientras reorganizaba las cajas del depósito con inventario nuevo exigido por fiscalía, encontró otra cosa, no escondida detrás de estantes esta vez. A plena vista, pero mal clasificada a propósito. Una minuta interna del ayuntamiento fechada 3 días antes del incendio, donde Mauricio Varela pedía resolver contingencia B14 antes de cierre trimestral y mencionaba riesgo de reclamación por Línea Márquez. Línea Márquez. Su apellido convertido en problema administrativo. Gael llevó la minuta a Tere esa misma noche. Con esto, dijo ella, ya no solo ocultaron pruebas. También tenían móvil patrimonial directo. León, sentado al otro lado de la mesa, soltó aire despacio. Tu padre estaba más cerca de tirarles media estructura de lo que supimos. A él miró el documento. Y por eso lo mataron. Fue la primera vez que dijo la frase entera en voz alta. Nadie lo corrigió. Porque a esa altura ya no sonaba a desahogo. Sonaba a hipótesis sólida con demasiados papeles detrás. La audiencia preliminar de reapertura se fijó para la semana siguiente en el juzgado comarcal de la capital. Ese fin de semana, León ayudó a Gael a trasladar copias a 3 lugares distintos. Había algo casi ridículo en verlos cargar cajas juntos otra vez como en los viejos tiempos, solo que ahora el peso no era deseo joven sino prueba. La noche antes de viajar a la capital, llovió. Gael estaba cerrando contraventanas cuando oyó a León moverse en la cocina de la casa. Llevaba 3 noches durmiendo en la habitación del fondo, no porque fueran amantes otra vez, sino porque el pueblo ya había demostrado suficiente mala fe como para que Tere insistiera en que no se quedaran solos por separado. León apareció con 2 tazas de té. No sabía si todavía lo tomabas tan amargo. Gael aceptó la taza. ¡No! Ahora peor, León casi sonrió. Se quedaron de pie un rato largo con la lluvia golpeando el vidrio y demasiadas cosas sin decir. Al final Gael habló primero. No sé qué hacer con que estés aquí. León no respondió de inmediato. No hagas nada todavía. Eso ya lo hice 7 años. Eso fue otra cosa. Gael lo miró. León sostuvo su mirada con una calma que antes no tenía. Aquello fue quedarte solo con una herida. Esto es elegir no mentirte mientras decides qué lugar ocupo, si es que ocupo alguno. La frase fue tan justa que dolió. Gael apoyó la taza en la mesa. Sigo enfadado. Bien. Sigo teniendo días en que te veo entrar esposado otra vez. También bien, y hay otros en que te escucho mover papeles en la habitación del fondo y siento paz. Eso me pone de peor humor todavía. Por primera vez en toda la semana, León sonrió de verdad. Cansado. Breve. Hermoso de una manera que a Gael le pareció ofensiva. Eso también lo entiendo. Gael dio un paso hacia él. No lo besó. Todavía no. Solo apoyó la frente un segundo contra su hombro, como si el cuerpo necesitara verificar algo que la cabeza seguía discutiendo. León no se movió. No pidió más. Y precisamente por eso Gael se quedó 2 segundos más de lo previsto. Part 9. El Alfa Priso no volvió para quedarse limpio. Volvió para decir la hora correcta del incendio. El juzgado comarcal de la capital era gris, alto y desalmado, como si alguien hubiera diseñado a propósito un edificio donde la verdad tuviera que luchar primero contra el cansancio. La audiencia no era juicio final. Era peor en cierto sentido. Un primer filtro donde decidirían si todo aquello merecía dejar de ser rumor local y pasar a investigación seria. Mauricio Varela acudió con abogado. Los chifuentes enviaron representante. La policía municipal hizo como si no reconociera a León al cruzarse con él en el pasillo. Gael se sentó con Tere a un lado y León al otro. No se tocaron. No hacía falta. La fiscal empezó por lo técnico. Nuevas pruebas documentales, irregularidades en cadena de custodia, posible fraude registral patrimonial,
indicios de obstrucción vinculados al incendio del archivo auxiliar. Luego llamó a León. León declaró sin adornos. Contó la noche del incendio. La entrada lateral. El olor a combustible. La caja de copias que Tomás le lanzó primero. La puerta cerrada. Los policías entrando ya preparados para tenerlo esposado. El abogado de Varela intentó destrozarlo enseguida. Usted fue condenado. Tiene interés directo en alterar la memoria de los hechos para limpiar su nombre. León lo miró con una serenidad que Gael no le había conocido de joven. Sí, tengo interés en limpiar mi nombre. También en enterrar correctamente a un hombre que murió porque confió en mí lo bastante como para meterme en eso. Una cosa no invalida la otra. La fiscal dejó pasar la respuesta. Después llamó a Gael. Él no habló como hijo roto ni como amante viejo. Habló como archivista. Explicó cómo aparecieron las cartas ocultas, cómo la serie B14 había sido cancelada y renumerada tras el incendio, cómo la minuta interna mencionaba la línea Márquez como contingencia, cómo la caja encontrada detrás del registro de defunciones coincidía con la instrucción de Tomás sobre la copia. Luego entregó el testamento complementario de su abuela. La jueza lo leyó con atención real por primera vez en toda la mañana. Eso fue importante. Porque, de pronto, el caso ya no era solo sentimental ni penal, también era patrimonial. Un motivo claro. Medible. Local. Cuando el abogado contrario intentó sugerir que Gael estaba reescribiendo el pasado movido por resentimiento afectivo hacia León, él respondió con una calma tan precisa que hasta Tere lo miró de reojo con orgullo seco. Si quisiera reescribir el pasado por resentimiento afectivo, señor letrado, me habría salido más barato seguir creyendo la versión oficial. Lo incómodo de la verdad es precisamente que no me favorece emocionalmente en absoluto. Solo es verdad. El silencio que siguió fue hermoso. No de película. De eficacia. La audiencia terminó 3 horas después con una resolución provisional. Reapertura formal del caso del incendio, aseguramiento cautelar de documentación municipal y registral vinculada a B14, suspensión de cualquier movimiento sobre propiedades afectadas y revisión extraordinaria de la condena de León Rivas. No era justicia completa, pero ya no era olvido administrado. A la salida, en la escalera exterior, Gael se quedó quieto mirando la ciudad. No estaba aliviado. Todavía no. La rabia antigua seguía ahí, solo que ahora mejor dirigida. León se acercó lo suficiente para que su voz no tuviera que cruzar todo el aire. Tu padre estaría insoportablemente orgulloso de ti. Gael tragó saliva. Mi padre diría que tardé demasiado. León negó. Tu padre sabía lo que costaba sacar verdad de un pueblo que la archiva bajo llave. No te mediría con crueldad. Gael se giró hacia él. Y entonces pasó. No el perdón entero. No la redención fácil. Algo más real. Lo besó. En la escalera de un juzgado gris, con los papeles aún calientes de tanto mano en mano, lo besó con toda la rabia, el duelo, la espera mal llevada y la claridad brutal de saber que nada de eso devolvía el tiempo perdido. León respondió sin imponerse, casi con incredulidad contenida. Cuando se separaron, Gael apoyó una mano en su pecho y dijo, todavía respirando mal, no te equivoques. Esto no borra nada. León asintió, con los ojos más rojos de lo que Gael había visto nunca. No quiero que borre nada. Quiero que lo que quede sea verdadero. Por primera vez esa frase no dolió. No del mismo modo. Parte 10 final completo. La investigación duró meses. Santa Brígida no se volvió honesta de repente. Eso no pasa. Lo que sí pasó fue algo más útil. El miedo cambió de bando. La fiscalía encontró nuevas inconsistencias. Un ex policía municipal admitió que aquella noche recibió orden de acudir al auxiliar antes de que sonara la alarma oficial. Aparecieron 2 testamentos más alterados. Y el movimiento de fincas ligadas a la línea B14 quedó congelado mientras se litigaba titularidad real. Mauricio Varela no cayó de un día para otro. Pero cayó. Primero políticamente. Luego penalmente cuando la obstrucción documental y la falsedad en custodia dejaron de poder maquillarse como errores administrativos. Los Cifuentes perdieron varias adjudicaciones. La prensa comarcal, que al principio trató el caso como disputa local, terminó llamándolo por su nombre, Red de Ocultamiento Patrimonial con Derivaciones Criminales. La condena de León fue anulada 11 meses después. No con disculpas grandes. Mará no con reparación suficiente, pero anulada. Eso significaba algo. Gael siguió en el archivo, pero ya no solo como empleado silencioso. Impulsó un inventario público parcial,
Abrió consulta vecinal sobre expedientes de herencia detenidos y convirtió el Depósito Norte en una sala de acceso supervisado para familias que llevaban años pidiendo copias imposibles. No era revolución. Era mejor. Era estructura nueva. Teresa Molina decía que ver a Gael mover estantes con esa cara de ahora van a leer lo que escondieron era una de las pocas alegrías profesionales que le quedaban. León no se fue. Eso, en el fondo, fue lo más difícil de creer para Gael. No se fue cuando la condena cayó. No se fue cuando el pueblo empezó a mirarlo menos como culpable y más como hombre devuelto tarde. No se fue cuando Gael tuvo semanas malas en las que casi no lo tocó y otras peores en las que lo necesitó demasiado. Consiguió trabajo restaurando carpintería antigua y luego archivadores judiciales, ironía que ambos disfrutaban y odiaban por igual. Vivían separados al principio, luego demasiado cerca para fingir que no. La noche en que León llevó por fin una maleta entera a la casa detrás del cementerio, Gael lo miró desde la puerta y dijo: «No estoy ofreciendo absolución doméstica». León dejó la maleta en el suelo. «Menos mal. Me conformó con sitio para el cepillo de dientes». Gael resopló. «Eso sí suena a ti». Un año más tarde, reabrieron oficialmente parte del Archivo Judicial Auxiliar como centro documental comarcal. No en el mismo edificio quemado demasiado cargado, demasiado roto, sino en una nave rehabilitada junto a la biblioteca. El día de la inauguración, Gael llevó en el bolsillo interior de la chaqueta la primera carta de León y la nota de su padre. No como reliquia triste, como prueba de continuidad. Después del acto, cuando todos se fueron y la nave quedó en silencio, León lo encontró solo entre estantes nuevos. «Te escondes fatal en edificios llenos de papel», dijo. Gael sonrió apenas. «Y tú los encuentras demasiado bien». León se acercó. «No demasiado». «¿Estás bien?» Gael miró las cajas catalogadas, la luz limpia, los anaqueles sin humo. «No del todo. Pero ya no siento que el pasado esté encerrado en un solo incendio». León asintió. «Eso es mucho». Gael sacó del bolsillo la primera carta. Ya estaba gastada en los dobleces. «A veces pienso en la frase que te dije aquella noche». León la conocía de memoria. «No voy a esperarte». Gael levantó la vista. Sí, hubo un silencio largo. «Bueno, adulto». Luego Gael añadió: «Supongo que lo que quise decir de verdad fue que no sabía cómo sobrevivir si te esperaba. No que no quisiera hacerlo nunca». León cerró los ojos un instante, apenas. Yo tampoco supe cómo volver sin pedirte algo injusto». Gael dio un paso más cerca. «Pues menos mal que ya estamos grandes para hablar mejor». León sonrió cansado y hermoso de una forma que ya no parecía una amenaza. «No sé si mejor, solo menos cobardes». Gael lo besó entre estantes nuevos, con luz de tarde entrando por los ventanales y el olor limpio del papel recién ordenado alrededor. No fue un beso de principio. Fue mejor. Un beso de verdad entera. Uno donde el amor ya no competía con la mentira oficial, ni con el miedo, ni con el peso insoportable de un archivo cerrado. Un beso que no negaba nada. Ni la cárcel, ni el incendio, ni la culpa por no haber sabido antes. Y precisamente por eso por fin podía quedarse. Porque a veces el amor no vuelve para recuperar el tiempo perdido. Vuelve para que la hora correcta quede escrita. Epílogo: 3 años después, Santa Brígida seguía siendo un pueblo difícil. Pero ya no era el mismo. Las propiedades de la línea B14 fueron revisadas una por una. Algunas volvieron a familias a las que nunca debieron quitárselas. Otras quedaron en litigio. Porque la justicia tarda incluso cuando al fin mira donde antes fingía no ver. El nombre de Tomás Márquez dejó de aparecer en registros como fallecido en accidente laboral y pasó a figurar como víctima de causa criminal vinculada a ocultamiento documental. A Gael no le devolvió a su padre. Pero sí le devolvió algo importante: el derecho de recordar sin tragarse la versión del agresor. León restauraba muebles judiciales por encargo de la comarca y ayudaba 2 tardes por semana en el archivo nuevo, nunca invadiendo el espacio de Gael, siempre encontrando el modo de estar sin ocupar de más. Las cartas, las 26, ya no estaban escondidas en una caja. Gael las guardaba en un cajón de madera dentro de su despacho, envueltas en tela gris, junto a la nota de su padre y la copia del testamento de Teresa Márquez. A veces la releía, no para sufrir, para recordar cuántas formas tiene el silencio cuando se administra desde arriba. Una tarde de otoño, cuando el archivo ya había cerrado y la luz empezaba a ponerse dorada sobre los estantes, León entró con una caja pequeña entre las manos. «No te asustes», dijo.
Gael alzó una ceja. Eso nunca ha funcionado como frase tranquilizadora. León dejó la caja sobre la mesa. Dentro había algo simple. Una placa de bronce vieja, restaurada, con letras pulidas. Fondo Márquez, documentación recuperada y abierta al acceso público. Gael la tocó con la punta de los dedos. No dijo nada enseguida. León tampoco. Al final Gael preguntó, ¿dónde la encontraste? En un taller de chatarra judicial. Pensé que te gustaría que volviera a estar donde corresponde. Gael levantó la vista. Lo miró largo. Todavía había días difíciles. Todavía había heridas que no desaparecían. Todavía había mañanas en que despertaba con humo viejo en el pecho y otras en que el cuerpo recordaba demasiado el hueco de la ausencia. Pero había también esto. El hombre que volvió tarde, sí. El hombre al que culpó, sí. El hombre que no regresó pidiendo pureza ni perdón rápido, ni olvido. Solo verdad. Y tiempo correctamente nombrado. Gael salió de detrás del escritorio. Tomó la placa con una mano y con la otra lo atrajo por la camisa. Te advierto una cosa, murmuró antes de besarlo. Si vuelves a esconderme cartas, te entierro en un catálogo sin índice. León soltó una risa baja contra su boca. Justo castigo. Ta. Y así, entre anaqueles, polvo nuevo y una paz que no era inocencia sino trabajo bien hecho. Un omega archivista y un alfa que había sobrevivido a la cárcel aprendieron por fin, algo que ni el pueblo ni el incendio ni el silencio administrativo habían podido destruir del todo. Que algunas historias de amor no se salvan esperando intactas. Se salvan cuando alguien, por fin, abre la caja correcta.